plato de loco y quedé sorprendido. ¿Hacía un frío ahora? No, bueno, de estar a la vuelta de la casa. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Amigos de A la Vuelta de Casa, una vuelta más que damos. Por supuesto, le vamos a pedir que activen la campanita y se suscriban para garantizar que nosotros crezcamos y tengamos estos programas todos los días. Hoy nos vamos a Malanzán. Bueno, hola amigos, hoy les proponemos hacer un camino interesante. Estamos rodeados de sierras, estamos en La Rioja, estamos a 21 kilómetros de Olta. Desde un pueblito que se llama La Chimenea, desde aquí vamos a tomar un camino al sur y vamos a tratar de llegar a Malanzán. No está más de 30 kilómetros, para ahí unos paisajes espectaculares que le proponemos en esta vuelta que vamos a hacer el día de hoy. Así que acompáñenos, síganos, recuerden suscribirse en nuestras redes, a ustedes es totalmente gratuito y a nosotros nos beneficia muchísimo tener suscriptores. Así que subamos a la moto conmigo y acompáñennos, vamos al sur acá hasta Malanzán por este camino. Y comienza este camino rojo que me hace acordar a Misiones por momento, un camino que si bien es recto en casi todo el trayecto, lo arregla como decíamos con arena, así que atento. Algunos animales sueltos, hay que estar atento de vuelta, digo, a la arena, pero disfrutando como siempre. En la época del año que venimos es un tiempo seco, también gracias a Dios, porque si hubiera agua esto sería otra cosa. Y por otro lado también el calor del verano, tuve la oportunidad de estar, es insoportable. Pero el camino que nos lleva a Malanzán y nos hace pasar por un lugar precioso que vamos a reflejar en el próximo capítulo, seguramente nos va a llevar a disfrutar y a conocer un nuevo lugar. Acabamos de pasar 3 cruces y ahora nos dirigimos, ya de paso que Solca, hacia Malanzán. Hasta ahora el camino, si vienen por aquí, tienen que tener cuidado porque lo vienen arreglando, es de esta tierra roja que es muy resbaladiza con agua y además le han agregado un montón de arena, entonces tienen filones de arena muy grandes y bueno, uno si a veces no mira dónde pisar se puede encontrar y enterrar en la arena y se te puede producir una caída, así que todo bien si venimos mirando y observando el camino y la huella donde tenemos que pisar. Así que acompáñenos, nos vamos hasta Solca y vamos a ver si podemos llegar a Malanzán. La Rioja, vemos todas estas esculturas en arenisca que hace la naturaleza. Esto es Solca. Solca está viniendo por lo que sería Olta, llegamos a Chimenea, desviamos hacia 3 cruces y ahora hemos desviado hacia Solca y vamos hacia Malanzán. Amigos, aquí de la vuelta de casa,
estamos llegando al final, pudimos llegar. Frío, está muy frío La Rioja, está nublado, está bajando la neblina, pero hemos llegado a lo que nos hemos propuesto hoy, Malanzán. Qué hermoso paisaje. Realmente nuestro país tiene un montón de estas cosas. Por eso, bueno, nosotros que nos gusta viajar, y si a ustedes les gusta viajar con nosotros, siempre les pedimos que se suscriban, que estén con nosotros, totalmente gratuita la suscripción, activen la campanita para que no se pierdan los capítulos, estos capítulos de los viajes, sin ninguna expectativa enorme sobre cómo llegar. Son lugares muy de fácil acceso. El de aquí, particularmente a Malanzán, con el tema del arreglo del camino, hay que tener mucho cuidado con el tema de la arena, porque se producen algunas huellas muy gruesas de arena y si uno viene distraído se puede caer. Así que hemos tenido varios sustos por mirar el paisaje, pero bueno, es la única indicación para esto, venir muy tranquilo, venir con tiempo. Por supuesto, si le toca un día de sol, esto es muchísimo mejor de lo que se puede ver ahora y apreciar. Así que a la vuelta de casa, llegando a Malanzán, La Rioja, Córdoba, República Argentina. Y continuamos nuestra marcha, nos queda bastante poco, el hambre empieza a apretar, vamos buscando a ver si encontramos signos de la civilización, pero nos encontramos con esto, con los caprichos de la naturaleza. Nos paramos varias veces en este camino porque vemos allí un barco, un edificio. Realmente los caprichos de la naturaleza nos deja unas formas extraordinarias en esta zona. Imagínense esto iluminado con sol a pleno y no con esta cobertura de nubes. Realmente aquí se convive con la naturaleza de una forma muy muy distinta. Y ya casi llegando a la ciudad de Malanzán le dejamos estas imágenes porque también Malanzán nos traía una sorpresa. Esto es Malanzán, La Rioja, Argentina. No tenemos sol, estamos acá frente a la parroquia. Acá hay una oración, que es canción, diciéndole a este valle está la Madre de Dios para cuidar su rebaño, el Señor nos la mandó. Es milagrosa la santa y de muy dulce mirar, para el 8 de septiembre su fiesta han de celebrar. Virgencita, Virgencita, patrona de este lugar, yo te pido que bendigas al pueblo de Malanzán. Desde pueblos muy lejanos peregrinos llegarán, cantarán sus alabanzas y fervorosos rezarán. Unos cumplen su promesa, otros gracias le dan. Virgen de Copacabana, patrona de Malanzán. Esto es con letra de Luis Gringo Miranda y José Dante Miranda. No tenemos la versión musical, pero sí la escrita. Llegamos, acá estamos en Miguel con el sacerdote de Malanzán, acá en la provincia de La Rioja. Miguel, bienvenido, me recibiste con un plato de lote y quedé sorprendido, así un frío. No, bueno, tratamos de estar a la vuelta de casa. Pero están con muchos amigos, tenían visitas. Sí, acá. hoy justamente. Porque no es común encontrar un sacerdote con tanta gente. No, hoy nos visitaba la capellanía policial de la provincia de La Rioja. Fuimos al interior, a un pueblito que se llama Moyaco. Viene al interior a llevar proveeduría, a ir a visitar a los niños, a la escuela. Así que bueno, a pasar un rato con ellos. Terminamos con un almuerzo y bueno, ellos ya regresan a La Rioja capital. Viven allá, cada 160 kilómetros. Y justo cuando salía, ahí un poco a coordinar un poco el regreso, te encontré a vos. Me rescataste. Sí, Miguel, yo quiero agradecerte y siempre decir los dones que nos deja Dios en la naturaleza. Si vuelvo acá es porque yo me sorprendí desde Olta para acá, las cosas que están ahí al lado nuestro y que a veces pasamos de largo y no nos damos cuenta que es el Creador que nos ha dejado eso para que nosotros lo reconozcamos a Él, ¿no? Creo que uno encuentra justamente a la vuelta de casa tantas cosas lindas y no las ve. Piensa que uno tiene que salir afuera del país para ver cosas lindas, ¿no? Ahí está, todo cerca, accesible para conocer, para ver, y nuestra patria es grande, generosa y muchos lugares.
Bueno, les recomendamos venir acá a Malanzán, ¿eh? Es un lugar muy bonito, muy lindo, se puede venir por varias rutas. Nosotros hicimos la difícil, que es de alta por tierra, pero ahí pueden venir también por asfalto. Listo. Muchísimas gracias, Miguel. Listo. Saludos. No veo los números, esto los problemas. Ahora sí. Bueno, recién les estaba contando que en este programa, La Vuelta de Casa, llegamos a Malanzán hace muchos años, hemos llegado con un amigo y llegaba un frío, aquí estaba buscando un lugar para poder, no sé, comprar algo y me encuentro con una persona que sale y me dice, ¿quieres comer un plato de locro? Pregunté quién era y me dijeron que es el cura, que se llama Miguel. Entonces me invitaron, acá estoy en la casa del cura y con Mónica la cocinera y sus amigos, y acá había una reunión entre varias personas, así que terminamos comiendo locro. Por eso habla siempre de la hospitalidad de La Rioja y también la hospitalidad de las parroquias, ¿no? Encuentran a un motero muerto de frío en la puerta y lo invitaron a comer, así que para nosotros muchísimas gracias en nombre de la comunidad de La Falda y bueno, del programa que se llama La Vuelta de Casa, que es un programa que va a salir por YouTube y que habla de esto, de poder salir y mostrar los paisajes hermosos que tenemos en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Saludos a todas las faldas. Bueno amigos, ya estamos dando la vuelta. Llegamos a Malanzán, muy bien recibido. Llegamos acá a la parroquia y Miguel justo va por allí. Nos invitó, recién le hicimos una nota, nos invitó a comer locro, estaba con amigos. Así que compartimos un plato de locro acá en La Rioja, en la casa familiar del sacerdote Miguel, con otra gente que estaba allí. Y son las cosas que se dan en los viajes y con muy buena gente que uno encuentra acá en La Rioja. Malanzán es un lugar para visitar, así que no se olviden en La Rioja, Malanzán, pueden ir por asfalto, nosotros andamos por tierra, pero tienen los paisajes, tienen el Guasamayo, nosotros pasamos, les vamos a mostrar unas imágenes, así que por favor se suscriben al canal, así no se pierdan ni uno de nuestras salidas y nuestros viajes a La Vuelta de Casa. Y todos los retornos que uno hace en pie, sin haber tenido grandes percances y con el corazón lleno por haber conocido gente, lleno por haber conocido estos paisajes, por haber sido recibido por el cura, por Mario Frontera, que justo lo encontramos con personas de la comunidad porque habían hecho una misión en un pueblo cercano. Nos llevamos realmente una sorpresa y un cálido abrazo de la provincia de La Rioja. Nos quedan más de 50 kilómetros de tierra, pero lo hacemos disfrutando también una forma de compartir con ustedes las cuestiones que nos pasan a nosotros y ojalá puedan venir alguna vez con nosotros. También se nos cruzó este caballo. El problema no es cuando vamos para el mismo lado, no hay problema. El problema es que no sabemos para dónde va. Gracias a Dios nada pasó. Compartimos areniscas y no se olviden de suscribirse y el próximo programa seguramente van a ver lo que es la reserva de Guasamayo aquí en La Rioja. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo.